Ok. En lo que se conectan sus compañeros, ¿alguien quiere opinar algo sobre la escena que acabamos de ver? ¿Algo sobre Porfirio? ¿Algo sobre Francisco y Madero? ¿Algo que haya notado? La escena que acabamos de ver me gusta mucho porque yo creo que representa perfectamente la postura de Francisco y Madero y la postura de Porfirio Díaz. Porfirio Díaz, en la escena que acabamos de ver, se ve como un político refinado. ¿No lo sienten así? Su porte, cómo habla, hasta cómo denigra a Francisco y Madero, que le dice Don Panchito, no le dice Francisco, le dice Don Panchito, como denigrándolo. Me da a entender de que era un político serio, que no se andaba con juegos. Y luego vean la postura de Francisco y Madero que habla de la libertad, la democracia. Y hasta Porfirio Díaz dice, es que es un soñador, es un idealista. Un idealista es un soñador. Un idealista es alguien soñador. Entonces miren cómo eran estos personajes tan diferentes. La escena que acabamos de ver es antes del fraude electoral. Es antes de que Porfirio Díaz encarcele a Francisco y Madero. Pero estos dos personajes que vimos ahí se van a agarrar a golpes cuando comience la revolución. ¿Alguien tiene alguna duda sobre Francisco y Madero, sobre todo este tema? Porque ya vamos a comenzar a hablar de la guerra. Ahora sí, ya vamos a hablar de la guerra. ¿Ninguno tiene un comentario? Ahora sí, la revolución. Encarcelan a Francisco y Madero, hay fraude electoral, y Francisco y Madero, por consejo del espíritu de Benito Juárez y Moctezuma, inicia el Plan de San Luis. En el Plan de San Luis, el 20 de noviembre de 1910, Francisco y Madero llama a todo el pueblo de México a levantarse contra la presidencia, a levantarse contra el presidente. Y la gente lo va a seguir. La revolución inicia de forma oficial el 20 de noviembre de 1910. La gente se levanta en armas por el fraude electoral y por el encarcelamiento de Francisco y Madero. Eso es lo que le decía de las fases, señores y señoras. Eh, yo les puse aquí, o para poder estudiar la revolución, son tres fases. Puede que aparezcan más, pero para hacerlo muy sencillo, yo lo dividí en tres. La primera, la revolución maderista. Es la más corta, es la que va a empezar ahorita y duró un año. Fue en contra de Porfirio Díaz y duró de 1910 a 1911. La segunda fase es la revolución constitucionalista. Esta fase va a ser en contra de Victoriano Huerta. Ahorita lo vamos a ver. ¿Por qué ocurrió esta segunda fase? Y la tercera fase es ya con la presidencia de Venustiano Carranza. Venustiano Carranza es el que va a escribir la Constitución de 1917 y es gracias a Venustiano Carranza que ayer no tuvimos clase, porque ayer fue el aniversario de la Constitución y la Constitución de 1917 que escribió los revolucionarios. Entonces, gracias a Venustiano Carranza, no hubo clases ayer, porque se firmó la Constitución. Entonces, estas son las tres fases que yo considero más útiles para estudiar la revolución. Si quieren copiarlo, quieren tomarle fotos,
quieren tomarle captura. Yo creo que esto es importante, sobre todo cuando vayan a hacer su proyecto integrador. ¿Alguien tiene alguna duda sobre las fases? Insisto, puede que en Internet les aparezcan más fases. Es posible que ocurra eso. Pero bueno, para términos de estudio sencillo, vamos a quedarnos con las 3 fases. ¿Ya puedo pasar a la siguiente presentación? Ok. Si necesitan que regrese o que vuelva a explicar algo, con confianza. Ahora sí, vamos a hablar de la Revolución Maderista, que fue la que encabezó Francisco I. Madero. Duró un año, de hecho fue muy corta. La campaña militar de Francisco I. Madero fue muy corta. Y así es como va a empezar. Si pueden ver esta imagen que les estoy compartiendo, cuando encarcelan a Francisco I. Madero es exiliado en Texas. Logra escapar, escapa de prisión y huye a Texas. Y en Texas, en Estados Unidos, es que manda llamar al levantamiento armado. Y de tal modo que la primera fase se va a luchar entre Porfirio Díaz, aquí le puse su coronita para que vean que es el presidente, y Francisco I. Madero. Así es como van a estar los catorrazos en la primera fase de la revolución. Francisco I. Madero comienza su campaña militar y al movimiento de Francisco I. Madero se le van uniendo más personas. Si pueden ver mi pantalla, al movimiento de Francisco I. Madero se le van a unir otros personajes. Si pueden ver mi pantalla, personajes como Emiliano Zapata, que es este señor que está aquí, y otros personajes como Pancho Villa. Pancho Villa, que Emiliano Zapata va a luchar en el sur, todo lo que es Guerrero, parte de Michoacán, parte de Cuernavaca, y Pancho Villa va a luchar en el norte, todo lo que es Chihuahua, todo lo que es parte de Coahuila, todo lo que es las Bajas Californias. Entonces, miren, ya van a empezar a ver personajes que van a comenzar a estar en la revolución. Hay algo que también les quiero hablar. A mí me gusta que tengan referencias visuales, ¿ok? Entonces, a ver. ¿Conoce este videojuego? A ver. Estas capturas que les estoy poniendo acá. Red Dead Redemption 2. No, Sí, 1, el 1 es el 1. Es el 1. Estas capturas que estoy viendo acá, que estoy poniendo acá, son de un videojuego que se llama Red Dead Redemption. A mí me gusta mucho porque es la única referencia visual que van a ver de Francisco I. Madero como guerrero, como soldado. Porque hay algo que no se nos dice. Francisco I. Madero sí iba a la guerra. Francisco I. Madero iba a pelear. ¿Se acuerdan cuando hablamos de Benito Juárez y dijimos que Benito Juárez no iba a la guerra porque él no era soldado? Benito Juárez era abogado. Benito Juárez tenía a sus generales y sus generales son los que iban a la guerra por él. Francisco I. Madero sí iba a la guerra. De hecho, Francisco I. Madero fue herido en la guerra. En su primer combate lo hirieron. Y en su segundo combate también lo hirieron. Porque él no era soldado. Él era empresario. Es como si yo, que no sé pelear, me vaya a la guerra. ¿Qué voy a saber yo de comandar un ejército? No, los que comandan ejércitos son los militares, los que tienen entrenamiento militar. Francisco I. Madero no tenía entrenamiento militar, pero iba a la guerra.
Y en Red Dead Redemption hay un personaje que se llama Abraham Reyes, que está basado en Francisco y Madero. Es exactamente Francisco y Madero. Los dos son de Coahuila, los dos inician su revolución en 1910, los dos están luchando contra un dictador que es exactamente igual a Porfirio Díaz. Y me gusta mucho porque en la historia de México, a Francisco y Madero siempre lo pintan como un político. Lo pintan bien bonito, con su trajecito, peinadito, limpio. Es más, miren como acá. Miren, se puede ver en pantalla. ¿Qué pasó? Pues es ¿Alguien que iba a igual opinar? cuando... Sí, yo quería decir algo. A ver. Porque igual, o sea, no hay ninguna foto de él en batalla o algún dibujo que lo represente Exactamente, Eric. en todas las... Exactamente, Eric. Eres Eric, ¿verdad? Mande. Eres Eric. No, William. Ah, perdón. Es que tus voces te parecen. Sí, no hay fotos y no hay dibujos. ¿Alguien iba a opinar? Bueno, no hay fotos ni dibujos de Francisco y Madero en la guerra. En los dibujos y en las fotos de Francisco y Madero, incluso las del gobierno, es Francisco y Madero como político, limpiecito, con su traje, peinadito, pelo corto. No hay fotos de él en la guerra. Por eso en Red Dead Redemption me gusta esta representación de Francisco y Madero, porque es un Francisco y Madero que está sucio, que lucha con sus hombres, que está en campaña militar, que está despeinado, que está sucio, porque acuérdense, las campañas militares son muy sucias. Porque los soldados pasaban muchos años sin bañarse, pasaban días caminando para ir de una ciudad a otra, a veces no comían o comían muy poco. Entonces, miren, esta imagen de un videojuego nos puede dar una referencia de cómo fue, cómo se debió de haber visto Francisco y Madero como guerrero, como soldado. Miren, aquí les puse otra foto. Miren, no es el Francisco y Madero con su pelo corto y con su trajecito. Es un Francisco y Madero que va a la guerra. Y a mí es la única representación, repito, que he visto de Francisco y Madero así. Porque como su compañero nos dice, no hay fotos de él en la guerra. Tenemos que recurrir a un videojuego para hacernos una idea de cómo debía haber sido la campaña militar de Francisco. Pero bueno, ¿alguien tiene alguna duda? ¿Comentario, aclaración? Es más, ni siquiera hay fotos de Francisco y Madero con armas. Y él fue a la guerra. Pero pues bueno, yo creo que cosas del gobierno mexicano. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Comentario? La frase de sufragio efectivo, no reelección, no era de él, ¿no? Exactamente. ¿Quién comentó eso? ¿Quién comentó eso? Yo, ¿Me puedes decir tu nombre? William. William Gómez. Sí, muchas gracias, William. La frase sufragio efectivo, no reelección, no era de Francisco y Madero, era de Porfirio Díaz. Porfirio Díaz fue el primero en decir sufragio efectivo, no reelección, y Porfirio Díaz usó esta frase contra Benito Juárez. Porque estamos en 1910, hace 40 años, Benito Juárez se quería reelegir y Porfirio Díaz utilizó la frase sufragio efectivo, no reelección, para tirarle a Benito Juárez. Y Francisco Madero, muy inteligente, utilizó la misma frase de Porfirio Díaz contra Porfirio Díaz. Fue como decirle, a ver, esta es tu frase, ¿por qué no la acatas? ¿Por qué no le haces caso a tu propia frase? Entonces sí,
no era de Francisco I. Madero, era una frase de Porfirio Díaz, que usó para atacar a Porfirio Díaz. Sí, muchas gracias, William. ¿Y alguien más quiere opinar? ¿Algún comentario, alguna aclaración? Bueno, a ver, permítame un segundo. A ver, otra cosa. Bueno, inicia la guerra y se le empiezan a unir generales a Francisco I. Madero, entre ellos Emiliano Zapata y Pancho Villa. Y si pueden ver esta foto, en esta foto, de hecho, esta foto no la van a encontrar en internet, es algo que yo se las hice. Este es un mapa de algunas batallas importantes entre 1910 y 1911. ¿Ok? Lo que quiero que veamos, miren, para 1910 ya hay guerra en todo México. Porfirio Díaz domina la capital. Aquí está Porfirio Díaz dominando. Y Francisco I. Madero se levanta en armas en el norte, en Coahuila. Y miren, aquí están los sables de luz. Comienza la revolución de Francisco I. Madero. Y luego se le unen otros hombres como Pancho Villa, aquí pueden ver, y otro que no les puse aquí, pero otro nombre como Pascual Orozco. Y miren, Pancho Villa se va a unir a Francisco I. Madero y entre los dos van a comenzar a tomar el norte. De hecho, Pancho Villa es el que toma Ciudad Juárez y se lo entrega a Francisco I. Madero. Los hermanos Flores Magón, ¿se acuerdan que hablamos de los hermanos Flores Magón? Los hermanos Flores Magón también iniciaron una revolución. Ellos iniciaron una revolución en Baja California. Solo que la diferencia es que la revolución de los hermanos Flores Magón fue derrotada. A los hermanos Flores Magón los derrota el ejército y lo feo es que Francisco I. Madero no ayuda a los hermanos Flores Magón, no los ayuda en su revolución. Dice, ustedes están solos y peleen solos. ¿Y saben por qué no los ayuda? ¿Se acuerdan cuando dijimos que los hermanos Flores Magón creían en la anarquía? ¿Se acuerdan que hablamos de eso? A ver, ¿qué es la anarquía? Ya lo dijimos, por un punto extra. ¿Qué es la anarquía? Es lo que se habló la clase pasada. Sí, pero ¿qué era? ¿Te acuerdas? No me acuerdo. Le respondí, pero no me acuerdo qué es. Ya se me olvidó. ¿Cómo va a cuando ser? no tener un presidente. Levanten la mano. Sin gobierno. Levanten la mano porque se están cruzando. A ver, Alejandro Chalé levantó la mano. No creían en un sistema de gobierno. Exactamente. Gracias, Alejandro, te ganaste tu puntote. Chalé es tu... ya te vi. Tienes un punto extra y no tenías asistencia. Te la voy a poner. Sí, los hermanos Flores Magón eran anarquistas y el anarquismo cree que no debe haber gobierno. El gobierno debe dejar de existir. Y los hermanos Flores Magón decían, cuando ganemos la revolución, tiene que acabar el gobierno. Y Francisco I. Madero decía, no, cuando ganemos la revolución, tenemos que nombrar a un presidente. De tal modo que sus ideas comienzan a chocar. Los hermanos Flores Magón quieren hacer una revolución para eliminar al gobierno y Francisco Madero quiere hacer una revolución para volverse el gobierno. Y estas diferencias políticas es lo que hacen que Francisco I. Madero no apoya a los hermanos Flores Magón y la revolución de los hermanos Flores Magón es derrotada. Los derrotan, no los matan, logran huir, pero pues, imagínense si hubieran peleado juntos. ¿Quién sabe qué hubiera pasado? Pero bueno, fue un tema de ideología. Fue un tema de ideología.
Mientras ellos agarraban a catorrazos con el ejército en el norte, Emiliano Zapata luchaba en el sur, en todo lo que es Jalisco, Guerrero, Oaxaca, Colima. Y miren, para cuando Porfirio Díaz se dio cuenta, ya todo México estaba en guerra, incluyendo Yucatán. En Valladolid hubo un levantamiento contra Porfirio Díaz. También fracasó. Los mataron a todos por el ejército. Pero miren, todo México se levantó en armas en ese momento gracias a Francisco I. Madero. Es más, les voy a dar un dato curioso. En Yucatán sí pegó la revolución, pero pegó muy diferente. Lo vamos a hablar un poco, porque estaban luchando contra Porfirio Díaz, pero también, lo vamos a ver cuando lleguemos a eso, porque estaban en contra de Porfirio Díaz, pero no todos eran maderistas. Digamos que tenían su propia filosofía política en Yucatán, ¿ok? Y les voy a dar un dato que muy poca gente sabe. Cuando estalla la revolución en Yucatán, la catedral, si topan la catedral de Mérida, la que está en el centro del centro, la catedral de Mérida estaba repleta de oro. Todo el interior de la catedral estaba repleta de oro y de plata. Oro y plata que los españoles habían traído de Zacatecas. Cuando empieza la revolución, los revolucionarios los revolucionarios invaden Mérida y saquean la catedral. Todo el oro y toda la plata de la catedral se la roban. Por eso actualmente en la catedral de Mérida no hay piezas de oro ni de plata, porque todos se los robaron en la revolución. Todos se los robaron. Y si ustedes van por ejemplo, la Catedral de México, todo está tapizado de oro. Aquí en Yucatán no, porque se lo robaron con la revolución. Y miren, para cuando Porfirio Díaz se da cuenta del problema en el que está metido, ya prácticamente todo México está rodeado. Prácticamente Porfirio Díaz ya está rodeado. Miren, ya hay revoluciones en todo México. Miren el mapa. Y aquí es donde viene lo complicado. Lo complicado para él. Como les decía, la revolución se extiende rápidamente por territorios como Chihuahua, Coahuila, Baja California, Guerrero, Puebla, Jalisco e incluso Yucatán. Y para 1911, las tropas de Madero toman Ciudad Juárez. Tomen en cuenta que hasta la fecha, Ciudad Juárez es una ciudad muy importante, porque es la ciudad de tránsito entre México y Estados Unidos. Y gracias a Pancho Villa, miren, Pancho Villa y Pascual Orozco, que estaban luchando en el norte, toman Ciudad Juárez, capturan Ciudad Juárez y la nombran su capital. Y en Ciudad Juárez, Francisco I. Madero va a nombrar a su primer gabinete. O sea, Francisco I. Madero ya va a comenzar a planear un gobierno. Ya no solo está planeando una guerra, ya está planeando un gobierno. De hecho, dicen que uno de los grandes errores de Francisco I. Madero es que cuando Francisco I. Madero crea su primer gabinete presidencial, él no nombró a ninguno de los revolucionarios como parte de su gabinete. No nombró ni a Pancho Villa, no nombró a Emiliano Zapata, no nombró a Pascual Orozco. Ninguno de los que estaban peleando con él los nombra como parte de su gabinete. Y esto fue un grave error de Francisco I. Madero, porque luego lo van a traicionar. Porque dicen, ¿cómo yo pude pelear con Francisco I. Madero y no me dio ni un solo título? ¿Por qué?
Miren cómo ya está comenzando a cometer errores políticos que luego le van a costar. Miren, otra foto de Red Dead Redemption. Insisto, no hay fotos de Francisco I. Madero como soldado, pero bueno. Una vez que toma Ciudad Juárez, una vez que Francisco I. Madero toma Ciudad Juárez, se firman los tratados de Ciudad Juárez. Ese mismo año, en donde se exige la renuncia inmediata y la rendición de Porfirio Díaz. O sea, Francisco I. Madero todavía le está pidiendo a Porfirio Díaz, oye, renuncia, porfa, no sigamos con esta guerra, renuncia y paramos la guerra, no pasa nada. Pues bueno, el 25 de mayo de 1911, Porfirio Díaz firma su renuncia a la presidencia de México. Así como lo oyen, después de estar rodeado por todos lados, los revolucionarios consiguen hacer que Porfirio Díaz se rinda en menos de un año. Porfirio Díaz dice, ya no puedo seguir peleando. Es más, 4 días después de que se firman los tratados de Ciudad Juárez, Porfirio Díaz se rinde. Se rinde y renuncia a la presidencia. De tal manera que de esta forma los revolucionarios habían acabado por fin con 33 años de porfiriato. Gracias a Francisco I. Madero y gracias a los que se le unieron después. Porfirio Díaz no muere, Porfirio Díaz es desterrado para siempre y muere 10 años después. Es desterrado para siempre y muere en 1921 en París, en Francia, en donde aún está enterrado. De hecho, Porfirio Díaz vivió, o sea, lo desterraron en 1911 y vivió 10 años después. Porfirio Díaz vio que maten a Francisco I. Madero. Porfirio Díaz vio que maten a Emiliano Zapata. Porfirio Díaz vio que los revolucionarios agarren a golpes. Porfirio Díaz vio la traición de Victoriano Huerta. O sea, prácticamente él vio cómo la revolución fracasó después. Él fue desterrado en Francia. ¿Se acuerdan que decíamos que Porfirio Díaz amaba Francia? Le encantaba Francia. Y ahí es donde lo desterraron. Ahí murió de causas naturales. Y hasta la fecha, el gobierno mexicano, que es herencia de la revolución, se niega a recibir sus restos en suelo mexicano. A pesar de que Porfirio Díaz antes de morir dijo, yo quisiera ser enterrado en México, yo quiero que mis restos descansen en México, hasta la fecha el gobierno mexicano no se lo permite. Tanto querías Francia, tantos decías que los mexicanos somos flojos, somos tontos, pues quédate allá en Francia. ¿Para qué quieres venir? Mejor quédate allá. Maestro, Dígame. ¿Qué pasó? es que la verdad yo no estoy tan de acuerdo con su pensamiento. Claro, con todo respeto, claro. Adelante. Me parece que lo dice desde un punto de vista muy maderista. Porque no del todo Porfirio Díaz era tan malo como se le describe. De hecho, hizo demasiadas cosas buenas por México y más que amar a Francia, amaba a su propia patria, por la que luchó bastante. Por la cual igual fue presidente y muchos años ayudó. Es una forma de verlo, pero es que ya hablamos del porfiriato. Es decir, no estábamos el semestre pasado, pero ya hablamos del porfiriato. Y sí hay historiadores que todavía
creen que Porfirio Díaz hizo cosas buenas. Y sí, creo que tienes razón. Tal vez yo tengo una postura muy maderista. Tal vez yo soy una postura muy maderista y por eso me cuesta como entender a Porfirio Díaz como un buen presidente, ¿no? Tienes razón. ¿Qué pasó? Algo de lo que, o sea, algo, ha dicho muchas cosas ciertas, la verdad, pero algo de lo que no se habla era de que sí, Francisco y Madero hizo su propia revolución y todo, pero nadie se pregunta de dónde sacaba todas las armas, de dónde sacaba todo el dinero para sustentar su guerra, y parte de eso fue de los mismos gringos que lo patrocinaban porque igual no apoyaban la presidencia de Porfirio Díaz, que era buena porque llegó a igualar el precio de la moneda mexicana con respecto a la estadounidense, y pues eso no le gustaba a los gringos. Con mucha más razón apoyaron a Francisco y Madero cuando se quiso levantar en armas en contra de él. Ok, sí, definitivamente. Y además Francisco y Madero tenía mucho dinero. O sea, no era como Emiliano Zapata, que era pobre. Francisco y Madero tenía muchísimo dinero, entonces por eso podía comprar armas a lo tonto, porque prácticamente tenía dinero ilimitado. Entonces sí, pero es que no estuviste el semestre pasado. Nos quedan 8 minutos, vamos a hablar un poco de Porfirio Díaz. Es que muchos dicen que Porfirio Díaz hizo cosas buenas, como traer tecnología y traer inversión extranjera. Lo que yo creo es que las tecnologías que Porfirio Díaz trajo, el cine, el tren, los coches, la luz eléctrica, eran tecnologías que tarde o temprano iban a venir a México. Porque en el siglo XIX estábamos en plena revolución industrial. Es decir, esas tecnologías ya estaban surgiendo en todo el mundo. Ya estábamos en la época del capitalismo, cuando surgen las empresas, la moneda ya comienza a cotizarse. O sea, todo eso que ocurrió en el Porfiriato no fue algo aislado, era parte del mundo. El mundo ya estaba en la revolución industrial y ya estaba en la época del capitalismo. Entonces, iba a llegar a México con Porfirio Díaz o sin Porfirio Díaz. Yo por eso digo, hay quienes dicen que él trajo el progreso. Yo creo que el progreso iba a llegar a México con o sin él, porque estábamos estábamos en ese periodo, en el periodo de la revolución industrial y en el periodo del capitalismo, cuando ya surgen las empresas, la bolsa de Wall Street, era parte del sistema. No, a mí, bueno, al menos yo creo que no se lo podemos atribuir a Porfirio. Otra cosa, con Porfirio Díaz había mucha esclavitud, había mucha desigualdad. 2 de cada 3 campesinos no sabían leer. Había 15 millones de mexicanos y 10 millones vivían en la pobreza extrema. Había gente que pasaba toda su vida sin conocer una moneda. Las haciendas eran campos de concentración. O sea, tal vez yo tengo una postura muy maderista. Tal vez. Bueno, con respecto a lo de la innovación, a lo de la electricidad y todo eso, sí era algo que iba a pasar eventualmente, pero Porfirio Díaz yo creo que contribuyó en que todo fuera consecuente, pues, con que México fuera avanzando conforme avanzaba el mundo. Porque hoy en día, pues, no es así, el mundo avanza y hay países que no avanzan junto con el mundo. Y yo creo que en ese tiempo Porfirio Díaz apoyó a que México avanzara con él, porque pues antes de él se peleaban el poder a cada rato, se peleaban la presidencia y salían de una presidencia a otra, y eso conllevó a que nos quitaran parte del territorio. O bueno, eso es lo que yo pienso, ¿no? Está perfecto, está perfecto. Está bien que tengamos posturas distintas, porque eso ayuda a crear un mejor panorama. Toma en cuenta que Porfirio Díaz también fue represor. O sea, no es que en su presidencia haya paz. De hecho, él financió muchas guerras. Financió guerras contra los mayas en Yucatán y financió guerras contra los yaquis en el norte de México.
O sea, mandó a torturar a los hermanos Flores Magón, ya vimos que mandó a encarcelar a Francisco y Madero. Por ese lado tiene razón, sí, la verdad, desde ese punto de vista sí no estoy de acuerdo en que se haya oprimido a la población indígena de ese entonces. Pero igual, o sea, con Francisco y Madero no nos fue de maravilla, ¿no? O sea, no era como que pasamos de lo malo a lo bueno en un chasquido. Siguió habiendo guerra. Bueno, ya lo dijo usted, Francisco Madero habla a Venustiano Carranza a Victoriano Huerta, y Victoriano Huerta lo traiciona al final del día. Sí. O sea, no fue un progreso así brutal o que de la noche a la mañana México. Sí, justo. De hecho, vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de la caída de Madero. Vamos a hablar de la caída de Madero. Y prácticamente él estuvo 2 años en la presidencia. Y sí, de hecho, hay muchos historiadores que les encanta Porfirio Díaz. A mí personalmente no es mi personaje favorito. Tal vez yo soy... Bueno, no es que me encante Porfirio Díaz, pero a lo que voy es que la forma en la que él mandaba no estaba tan desorientado, pues, o sea, para mi punto de vista, en pocas palabras, era correcto. De hecho, él decía que México era como un niño que necesitaba ser reprendido con mano dura. Por eso igual varias de las cosas que hizo eran fuertes, como lo que acaba de decir. Ese pensamiento de Porfirio no me gusta. Ver a los mexicanos como gente, como niños que necesitan sufrir para poder progresar, a mí no me gusta. Porque los mexicanos ni somos niños ni somos tontos, ¿sabes? O sea, no nos tienen que ver como un pueblo incapaz. Y Porfirio Díaz nos veía así, nos veía como gente incapaz, como gente tonta. Y a mí no me gusta esa postura, o sea, no, hay gente que no le molesta, a mí no me gusta. Y bueno, cuando hablamos de Porfirio Díaz y la tecnología que trajo, pues muchas veces, ok, trajo tecnología, pero la desigualdad social no cambió. La gente seguía siendo pobre, la gente seguía muriendo de hambre. Y yo pregunto, ¿de qué me sirve tener luz eléctrica, tren y un teléfono si más de la mitad de los mexicanos están muriendo de hambre en las haciendas? ¿Sabes? Yo por eso... Ok, tiene razón, pero por decir, hoy en día, ¿de qué le sirve tener toda la tecnología que existe si de todos modos los salarios son mínimos y no se puede comprar mucho con el salario que se paga en todo el país? O sea, los insumos, la comida, todo está caro y la tecnología ni se hable, pues no estamos muy diferentes de esa época. Sí, yo creo que el avance tecnológico tiene que ir junto a la par del avance social, porque si no van a la par, pues entonces no hay progreso. Ajá, como dices, ¿de qué me sirve tener un celular Wi-Fi con tantos megapíxeles si hay gente muriendo de hambre? Tiene que ir a la par. Por eso yo no creo que Porfirio Díaz haya sido tan bueno, porque únicamente apoyó la industria, pero la sociedad, uy, la pasaba muy mal. Yo digo, ¿para qué sirve el orden y el progreso si tienes hambre y guerra? ¿Sabes? Pero oye, está muy bueno esta conversación, pero ya se nos acabó el tiempo. Mañana tenemos clase y mañana podemos seguir hablando de este tema. Gracias por la intervención, porque pues nos da para muchos puntos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Nos queda un minuto. Ya pasó lista. Ya pasé lista. Pásame, Lo que pásame tu nombre y ahorita apunto rápido. Nos queda un minuto. Ángel Chuk. Ok, ahorita apunto. Gracias, profe. Bueno, nos queda un minuto. Mañana pues podemos seguir hablando de este tema. Es muy interesante, es muy apasionante y siempre cuando hay posturas diferentes hace muy rica la clase. Entonces, nos vemos mañana. Nos vemos mañana. Se pueden desconectar. Mañana continuamos con este tema. Maestro, ¿la tarea es para hoy? Sí, tienen hasta hoy para entregarla. Ok, está bien, nos vemos, maestro. Nos vemos. Hasta luego.